No sé si... Ay, gracias. Sí, Sí, me please. pone aquí inscrito, efectivamente, que la grabación está en curso. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias a todos y especialmente a Javier por sus palabras. Bueno, de entrada para nosotros es un placer eh, estar un poco pues haciendo esto, ¿no? Es decir, conocimiento, transmisión de conocimiento, lo que vosotros tenéis como programa, ¿no? Y vais a repetir en diferentes momentos con diferentes instituciones, pues para nosotros es un placer y además es nuestro, yo creo que nuestro cometidos, que es ayudar a vehiculizar, a conocer, a llegar al punto en donde nuestros socios y nuestros eh, yo no sé llamarle clientes, pero quiero decir que muchas veces la relación es tan importante siendo socio que siendo un usuario o alguien que realmente tiene relación con las GAE en el sentido de tener que armar juntos, ¿no? Tener que armar juntos la oferta cultural que, que se da, ¿no? Y así, pues, hemos tenido reuniones con diferentes entornos de la gente de la música en vivo y también, por supuesto, de la música grabada, ¿no? Hoy, de luego, lo que sí me parece sorprendente es la capacidad de convocatoria. Yo doy la enhorabuena, desde luego, a un sector que, si bien he trabajado bastante con vosotros y conozco, ¿no? Más, desde luego, de la parte de los autores, ¿no? Y de la parte de los músicos, que quizás más que de los gestores, pero sí conozco algo y sé de una cierta capacidad de convocatoria que hay y hay una unidad, digamos, de forma de trabajo, pero la verdad es que nunca había estado en una cosa tan, digamos, tan completa, os estoy escuchando y veo que, bueno, que sois de todos los territorios, de todas las líneas culturales posibles que pueda haber y no solamente en España, sino también pues en España y a nivel internacional, ¿no? Y tengo ahí a mi amigo de toda la vida, Óscar Gómez, que nos ha dado ese toque de recordarnos que somos iberoamericanos, ¿no? Que lo que pasa aquí importa allí, lo que importa allí pasa aquí, ¿no? Entonces yo creo que esto es algo que es importante señalar, ¿no? Bien, nosotros lo que estamos es desde hacía tiempo, hace ya pues, como de diciembre, eh, eh, comprometidos con la idea de identificar proyectos, identificar oportunidades y de alguna manera entender, ¿no? Desde el punto de vista no solo sectorial, sino especialmente subsectorial, es decir, líneas de disciplina, líneas de acción diferenciadas, ¿no? ¿Qué interés puede haber ante una oportunidad que es única, ¿no? Una oportunidad realmente única. Ayudas europeas siempre hay, todos los años hay ayudas europeas de diferente índole, con diferentes estilos, con diferentes líneas de actuación, pero lo que no hay es, digamos, una forma de visualizar este tipo de ayudas como el principio, digamos, del cambio, el principio, digamos, de la reforma en cuanto a modelos productivos, en cuanto a formas a búsqueda de transformación, eso es muy importante, de transformación de modelos, y que permitan, entre otras cosas, la famosa palabra de resiliencia, ¿no? ¿Qué significa en esencia, sobre todo para ese tipo de ayudas, el concepto de resiliencia? Pues la sostenibilidad, es decir, aquí no va estas ayudas no tienen que ver con rescatar o de alguna manera cubrir un gap que se haya podido producir en fechas o por el COVID, ¿no? En ese sentido hay otros tipos de ayudas y las hay. De hecho, hoy estaba hablando esta mañana, el INAEM está a punto de sacar este plan, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas está a punto de sacar este tipo de ayudas con unas dotaciones importantes este año y ahí están, ¿no? Eso es una manera de verlo, ¿no? Pero estas ayudas europeas que tienen primero un sesgo muy, muy especial, muy único y que vienen, digamos, a ver una nueva manera, un nuevo cambio. Yo diría que incluso un nuevo cambio de paradigma, o intentar por lo menos que eso produzca, ¿no? Además tiene otro componente fundamental que es el volumen, ¿no? Es decir, es un volumen monetario que difícilmente se haya visto antes, ¿no? Algunos le llaman plan Marshall, bueno, en fin, eso ya son maneras un poco más metafóricas de hablar, pero tiene que ver con esto, con una cuestión de volumen importante que pretende permear en todas las líneas de la sociedad y en todas las capas de esas líneas, ¿no? A partir de ahí,
yo creo que se podría bajar a tierra y empezar a hablar de las especificidades de este tipo de fondos, de este tipo de ayudas. Se podría estudiar más a fondo, no solamente el por qué y el para qué, que es lo que yo estoy contando, sino sobre todo el cómo, ¿no? Yo creo que lo más importante, lo más denso, y esta línea es fundamental porque la adecuación a, mm, a la manera de desarrollar los proyectos que alguien pueda tener en mente, ¿no? Con respecto a cuáles son las bases, ¿no? Estos fondos tienen y que van a desarrollar y que son de exigencia, ¿no? Estas condiciones son cruciales, ¿no? Para tener alguna opción, ¿no? Nada es fácil, entiendo, siempre, en fin, por mucho dinero que haya, siempre a lo mejor hay más gente o más instituciones o más organizaciones pidiendo fondos y habrá que ver qué ocurre al final. Pero la realidad es que lo primero que hay que hacer, desde luego, es la adecuación. Si no hay adecuación, por mucho que sea muy noble, muy interesante o muy válido para el sector, algunas ideas que pueda haber, simplemente no podrán entrar en competencia o en liza con este tipo de ayudas. Para esto, yo creo que es muchísimo mejor que le dé la palabra a la persona con la que llevo trabajando pues desde diciembre. Llevamos todavía mucha gente en Skype, por supuesto, ¿no? Por eso que yo tengo una relación muy muy directa. Tengo que decir que lo tengo frito, porque continuamente abuso de él y digo, Adolfo, vamos a hablar con ese, vamos a hablar con ese cuanto, vamos a contarle y tal. Y él, pues, con un carácter sensacional y damos con una capacidad expresiva estupenda, pues lo hace de una manera, yo creo que excelente. Y él es el director al menos en esta línea, del equipo que la consultoría EOSA está trabajando y dándonos cobertura a las GAE. Y primero es la persona que mejor puede explicar esa bajada a tierra, como digo yo, ese cómo, ¿no? Hay que empezar a ver esta línea de ayudas. Y dos, es la persona que luego puede ayudarnos mucho a darle continuidad, digamos, a esos procesos de desarrollo que se puedan iniciar y que se puedan trabajar. Luego ya después, a mí me gustaría comentar alguna cosa más, pero que tiene más que ver con intuiciones o con cosas que pienso que pudieran ayudar a, a este colectivo tan concreto que sois, ¿no? Es decir, porque sí, todos somos cultura, incluso podríamos decir que todos somos música, pero este colectivo es evidente que tiene una especificidad muy clara, tiene una manera, yo creo que muy especial, digamos, de tener una capacidad convocatoria y de convergencia. Y esto a lo mejor puede ayudar a algunas ideas que tengo, pero primero vamos a analizar bien el tema de los fondos, ¿no? Y luego posteriormente comentaré algo. Vale, pues os presento a Adolfo Neira, como decía, director de OSA. Y bueno, pues Adolfo, tienes ahí la palabra y todo tuyo. Muy bien, muchas Se ha gracias. quedado. No Ahí se está. me notan los coloretes, Iván, pero los tengo. Muchas gracias por la confianza, además de SGAE. La verdad es que me toca un papel así un poco extraño porque cuando hablamos por fondos europeos es un tema bastante técnico. Y al final lo que voy a intentar es, de una forma resumida, intentar separar lo que es ruido de lo que es... Yo soy físico de formación, entonces lo que hay que intentar aquí es meter un filtro que no pase ruido y vamos a ver qué información os podemos trasladar de una forma sencilla y que la podáis entender muy bien, ¿no? Porque realmente estamos todos los días viendo en prensa un montón de información y es complicada a veces de lanzar, ¿vale? Yo, si me permitís, voy a utilizar una presentación, con lo cual voy a compartir pantalla. Pero antes de nada, me gustaría explicaros también, cuando hablamos por fondos europeos, y me gustó también la idea del Plan Marshall, es realmente el esfuerzo que está haciendo la Unión Europea en términos de reactivación económica es muy importante. Pero a mí me gustaría antes hacer una pequeña reflexión, si me permitís, sobre lo que estamos haciendo desde SGAE. Porque para mí es como capas distintas, hay como niveles de información. O sea, yo creo que el primero, quien ha lanzado el liderazgo, lógicamente, es el Estado español, que le ha pedido un dinero a la Unión Europea. Un dinero que a veces se habla de 140.000 millones. Vamos a bajar la cantidad porque parte son 78.000 millones realmente. El resto, hasta los 140.000, realmente es crédito. Si entráis hoy en el país, veréis que el nivel de deuda de España está absolutamente disparado y no está claro que se llegue a utilizar. Con lo cual, siempre me gusta
intentar explicar concretamente de qué estamos hablando. Y estamos hablando de los fondos europeos, pero unos fondos europeos muy especiales, que son los que le llaman Next Generation, por un lado, REACT, por otro, lo sabéis de hablar, o el Plan de Recuperación y Resiliencia, o el Plan España Puede. Tiene diferentes nombres, pero en el fondo son los fondos que destina la Unión Europea, que a nivel de toda la Unión Europea son 700.000 millones, ¿vale?, para toda Europa, para reactivar la economía tras la crisis del COVID. ¿Vale? Cuando hablamos de reactivar la economía, y si Perdona, permitís, pues como... ¿Estás compartiendo pantalla? Porque yo aquí no veo todavía nada. no. Ah, de acuerdo, perdona. La comparto ya cuando queráis. Vamos a ver, da igual. Aquí. Ahora ya me estáis viendo, ¿verdad? Sí. Vale. Si me permitís, estamos comentando la parte de España. La capa en la que estamos, lo que se está intentando hacer desde SGAE es, primero, llamando la atención de que en este fondo de recuperación la cultura también es importante. Y luego me explico el porqué. ¿Vale? Lo digo porque sí que es cierto que está contemplada en las políticas palanca, pero ya os explicaremos un poco cómo. De esos 74.000 millones a fondo perdido, vamos a ver qué parte le corresponde a cultura, que ya os adelanto que es un 1%, 1,1%, compartido con deportes, lo cual la cosa no pinta bien. Y me permitís simplemente, porque también es cierto que como sabe Iván, pues tenemos muchos amigos músicos, la gente de la cultura lo está pasando especialmente mal. Y siempre digo lo mismo, al final es turismo, por ejemplo, que tiene más capacidad de lobby, pero en el fondo, cultura, por ejemplo, que lo está pasando exactamente igual, de mal o peor, a veces quizás porque no hay empresas tractoras que puedan utilizar mediáticamente la información, todavía nos está llamando o nos está poniendo el punto sobre las IES en la recuperación y la resiliencia que comentabais antes del sector cultural. Lo digo porque los fondos Next Generation son para reactivar, para mejorar, ¿vale? No tanto para el plan de rescate. El plan de rescate de otras figuras, que pueden ser los OTES, como ya sabéis, líneas de crédito, etcétera, etcétera. Pero que aquí vamos a hablar específicamente de Next Generation. Y dentro de Next Generation vais a ver que hay un montón de información en la prensa, un montón de información en los medios de comunicación, que se hablan de miles de millones del plan Marshall, pero no quiero bajar las expectativas, pero sí un poco aclarar los conceptos. ¿Vale? Me parece muy importante explicar o intentar ser lo más pedagógico posible de dónde va el dinero en el caso de cultura. ¿Vale? Sois muchos, pero me podéis interrumpir. Lo que pasa es que como tengo la pantalla compartida, no puedo veros a todos. ¿Vale? Entonces, bueno, lo digo también por... si queréis interrumpirme, encantado. Yo creo que al final, eso que estaba explicando es... estos 140.000 millones es cierto que es un volumen de inversión sin precedentes, pero insisto que de entrada ya no son 140.000 millones. A fondo perdido realmente son 78.000, que sí que es cierto que es el Estado español quienes se comprometen. Veía que algunas personas eran también de Galicia. Por ejemplo, parte del dinero es canalizado a través, por ejemplo, de Agadic, de la Agencia Gallega de Industrias Culturales, ¿vale? Pero la mayor parte del dinero va a estar centralizado en el Ministerio, en el caso de Cultura. La cultura es una de las 10 políticas palanca, ¿vale? Es decir, sí que el propio plan de España Puede habla de que la cultura tiene que contribuir a la recuperación de España y reconoce la cultura como seña de identidad imperecedera, espejo de fuente de aprendizaje, bla, 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 bla. La cultura es importante, pero en Galicia decimos un dicho que es importante, que es, vale, amiguiño sí, pero a vaquiña por lo que vale. Es decir, vamos a ver cuánto de importante es después en la gestión de los fondos, ¿vale? Al final España Puede tiene 10 políticas palanca y cada una de las políticas palanca tiene diferentes componentes. Por ejemplo, la primera política palanca, que es Agenda Urbana y Rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura, tiene 3 componentes: el plan de choque de movilidad sostenible, el plan de rehabilitación de vivienda, el plan de transformación y digitalización del tejido empresarial. Cada una de estas políticas palanca es la que canaliza los fondos, es decir, a esta política palanca 1 le corresponde el 16% de los fondos. ¿Vale? ¿Cuánto le corresponde a cultura? Y deporte, insisto, el 1,1. ¿Vale?
distribuido en 3 componentes. Uno, para la valorización de la industria cultural, el Spain Audiovisual Hub y el plan de fomento del sector del deporte. Es una cantidad desdeñable porque son algo más de 700 millones, 800 millones de euros adicionales, ¿vale? A lo que suele ser el presupuesto ordinario que tiene el Ministerio de Cultura. Es que además la cultura, si me permitís, tiene que participar de 4 componentes. Tiene que incorporar, antes hablaba Iván de un nuevo cambio de paradigma, de un nuevo modelo de paradigma, ¿no? Un nuevo paradigma. Al final hay que entender que la cultura tiene que contribuir o tiene que aprovechar o tiene que apalancarse en los 4 grandes retos que se identifican en el plan de país, que es ayudar en la transición ecológica, no sé, por ejemplo, en los modelos de gestión de los eventos culturales, midiendo la huella de CO2, en los desplazamientos o los eventos, pensar en los grandes acontecimientos culturales, ¿no? Con todas las personas que se mueven, los problemas de logística, etcétera. A la transición digital, las empresas del sector cultural, como sabéis muy bien, ya no digo la audiovisual, pero todas las empresas en general están transformándose por la irrupción de las nuevas tecnologías, por ejemplo, las plataformas de streaming o temas vinculados con inteligencia artificial, la propia digitalización, el marketing digital que necesitan las empresas culturales para llegar a sus clientes. La igualdad de oportunidades es la tercera política, que es muy importante, especialmente en género, pero no exclusivamente, porque luego está también la parte de cohesión e inclusión. Incluso ahí es muy especial que, si me permitís, la cultura llega a todos los territorios, no solo la cultura tiende a concentrarse en las ciudades, ¿no? Fundamentalmente, donde muchas veces están las infraestructuras y el tejido de industrias culturales. Pero la verdad es que tiene que llegar, por ejemplo, ahí comentabais las empresas que están en Galicia, que conozco un poco más, pues al final estáis hablando de ciudades, pero también estáis hablando de villas y de pueblos que también son importantes que participen. La política palanca nueva ya de 5 temáticas dentro de la política palanca. Avanzar en lo que es el apoyo al mecenazgo y el apoyo privado complementario al público. Culminar el estatuto del artista, que se cita muchas veces, aunque sea difícil, y luego explicaremos el porqué. Impulsar la actividad turística y económica derivada de los eventos culturales emblemáticos. Estoy explicando el 1,1% de cultura, pero es que cultura, como os decía antes, también puede participar otros componentes. Por ejemplo, en turismo, ¿vale? Que tiene una dotación aproximada de unos 3.400 millones de euros. Proteger el patrimonio o apoyar y reforzar las áreas en declive demográfico, lo que comentaba antes, no dejar a ningún territorio. Como os decía antes, la cultura es un sector castigado por la pandemia, es decir, se ha reducido el volumen de actividad económica en más de un 80%, no lo digo yo, lo dice la propia Unión Europea, en un estudio que acaba de publicar ahora en el mes de enero, la consultora de Sanjao, en colaboración precisamente con entidades de gestión de derechos. Y luego, si me permitís, ya partimos de un desequilibrio inicial. Como os decía antes, vale, amiguiños sí, pero al final, siendo el 4% del PIB, representamos 1,1. ¿Vale? Con lo cual, y compartido con deportes. Con lo cual, si me permitís, luego voy a utilizar otras presentaciones. Si me permitís, una primera reflexión es, bueno, lo que estamos buscando con este tipo de reuniones es que todo el sector de la cultura, y un poco en colaboración con la SGAE, funcionando como organismo aglutinador, empiece a llamar la atención y empiece a poner ideas por sobre la mesa sobre el mundo de la cultura y destacar un poquito. Lo digo porque, insisto, aparece en los documentos de España Puede, en los documentos de país, en los documentos de programación, pero luego se traduce de una forma, pues quizás no acorde con lo que representáis en términos de empleo, en términos de PIB, ¿vale? En términos de riqueza. ¿Hasta aquí tenéis alguna duda? Lo digo porque esa es la parte más filosófica. Vale. Y ahora, ¿dónde está el dinero? Lo digo porque todos los días se ve en el dinero. ¿Cómo esto me puede ayudar a una empresa que está trabajando en un sector cultural y además, bueno, específicamente en vuestro caso dentro de la música y de la música de jazz? Bueno, pues todavía no se sabe. Lo digo porque hoy por la mañana, de hecho aquí en Galicia, tenía reunión con 2 consejeros, y todavía las dudas por parte del Ministerio todavía son muy grandes. ¿Y por qué lo digo? Porque pensar que, si lo veis en la prensa, hace 3 semanas, ¿verdad, Iván? Es cuando se aprobó en el Congreso el reglamento que regula estos fondos. El documento, el reglamento a nivel del Parlamento Europeo se aprobó la semana pasada,
¿vale? Y es previsible que hasta abril, es el plazo máximo que tiene fijado, España no presente sus documentos de programación. ¿Qué es lo que está pasando en otras áreas? Por ejemplo, en movilidad, en política de vivienda, que tienen más recursos en este momento, que hay lo que se llaman las manifestaciones de interés. Se están recogiendo propuestas, ideas, es decir, todas las entidades, grandes empresas que tienen un mecanismo especial que se llaman los PERTES, pensar en las Telefónica, Acciona, Endesa, Naturgy, están planteando proyectos en hidrógeno verde, en infraestructuras de movilidad, porque en el fondo no dejan de ser grandes empresas, ¿vale?, que tienen que participar dentro de estos fondos proponiendo proyectos. En el caso concreto de cultura, ¿vale?, no ha habido manifestaciones de interés. Por el momento no se sabe todavía cómo se van a distribuir los fondos, pero empezamos a tener ya unas pistas. Y lo que estamos haciendo pues también es ayudando a recoger ideas, favoreciendo la divulgación de la información para, insisto, como os decía antes, separar un poco el ruido. Y me parece muy importante que veamos dónde va a estar el dinero, dónde yo, una empresa pequeña, puedo presentar proyectos. Bueno, yo creo que independientemente de la ventana, porque puede haber ventanas específicas, pero pensar que va a ser difícil que haya una ventana que diga deposita aquí su proyecto de jazz. Vale, perdonad. Que sea, o coloca aquí su proyecto de serie de televisión, ¿no? Va a haber proyectos un poco más complejos, como puede ser el Spain Audiovisual Hub, o puede haber líneas de trabajo que apoyen el sector musical o las artes escénicas. ¿Sí? ¿Dónde va a estar ese tipo de información? Insisto, todavía es pronto, pero al menos tenemos una herramienta que es importante, que son los presupuestos generales del Estado, que ya nos va a dar algunas pistas de dónde está la información. Entonces, si ya aterrizamos concretamente para este año de nuevo, vamos a ver que lo tenía por aquí. Aquí. ¿Vale? Bueno, entonces decía, no os quiero aburrir, pero por ejemplo, el Ministerio de Infraestructuras, Transportes, aquí, por ejemplo, es una manifestación de interés donde identificas un proyecto de implantación de zonas de emisiones de carbono, transporte público de viajeros, utilización del vehículo privado. Estas son manifestaciones de interés. Bueno, pues lo que hemos hecho también en este tiempo, al menos ganar un poco de tiempo viendo un poco también qué tipo de propuestas, qué tipo de proyectos puede tener el sector cultural. A partir de eso, ¿dónde está el dinero? Pues mirar, si entráis en los presupuestos del Estado, estos son el capítulo de fondos FEDER, ¿vale? Entonces, los presupuestos generales del Estado específicamente de los fondos REACT, y aquí vamos a ver que en vuestro caso, quien va a recibir más financiación, si me permitís, con la página 22, bueno, de memoria. Vale, donde aquí está realmente, por ejemplo, dentro del 18, 22. Ministerio de Cultura, aquí vemos que este año tiene 200 millones adicionales de euros de presupuesto, pero que se valen muchas cosas. Transferencias a organismos autónomos, por ejemplo, el Consejo Superior de Deportes, al ICA, al Instituto de Cinematografía de las Artes Audiovisuales. Y como comentaba muy bien Iván, la mayor parte la va a recibir aquí el INAEM, ¿vale?, de Artes Escénicas y de la Música. El INAEM recibe este año 45 millones de euros de financiación adicional para financiar proyectos culturales. Pero está trabajando todavía. Nosotros lo que estamos haciendo es un poco trasladar un poco, pues información. El resto veis que hay transferencias a comunidades autónomas, a la Biblioteca Nacional, a diferentes centros, al Museo también al Reina Sofía. Bueno, aquí veis diferentes tipos de transferencias. En vuestro caso concreto, ¿dónde vamos a estar? ¿Dónde vamos a tener más información? Precisamente ahí, precisamente en el INAEM, precisamente en el ICA, ¿no? Es donde van a estar la parte operativa. Lo que luego vais a ver en esas convocatorias de subvenciones que comentaba antes Iván. Vale. En el fondo, lo que estamos también intentando o buscando es llamar la atención del gobierno español para trasladar primero, así como otros ministerios hacen manifestaciones de interés, de recoger bastante de información. Las acciones de jazz, bueno, pues además habéis planteado algunos proyectos muy chulos, interesantes, algunas entidades.
Simplemente que al final realmente para lo que vale es para ver o sensibilizar al gobierno de España para que saque convocatorias. A vosotros al final lo que os interesa es que saquen convocatorias donde presentar vuestros proyectos. Y pueden tener dos vías, que es lo que todavía no está muy claro. Bien a través del INAEM o bien a través del ICA, por ejemplo, o también algunas, por ejemplo, yo creo que Galicia recibió en Cultura algunos fondos de REAC precisamente en Agadic, en la Agencia de Industrias Culturales, ¿no? Entonces, pues el equivalente en Andalucía o la propia Consejería de Cultura debería tener también fondos para poder presentar proyectos. Digo Andalucía, como no decir Aragón, Valencia, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ese diálogo entre comunidades autónomas y Estado todavía no está resuelto. Los fondos europeos, quien responde por los fondos europeos es el gobierno español, con lo cual no tienen la obligación de regionalizarlo con comunidades autónomas, pero sabéis que en la complejidad que supone la administración hay competencias, hay un marco de competencias y hay muchas competencias que están en las comunidades autónomas, con lo cual todavía se está en el diálogo. ¿Vale? Insisto que todavía es pronto, lo que queremos es que el sector de la cultura pues estéis lo mejor formados, lo mejor cualificados, sensibilizados y sensibilizar también al gobierno de la importancia de la cultura participar de estos fondos, ¿no? Porque si no al final es cierto que la parte más grande de esos presupuestos se van a ir, de esos millones y millones se van a ir para hacer la transición ecológica, porque está en trabajo de ruta de la Unión Europea y del gobierno español, de la reducción de CO2, de la lucha contra el cambio climático, a la España despoblada, a la España vaciada, a la transición digital. Pero también en la transición digital, por ejemplo, hay que llamar la atención de que las empresas culturales también tienen necesidades, por ejemplo, de financiar líneas de trabajo en este campo. Bien es cierto que una empresa, no hablo tanto de un artista, pero una empresa, una productora, una empresa que organiza un festival, tiene que mirar a veces como empresa a líneas, por ejemplo, de trabajo del propio Ministerio de Cultura, pero también sabéis que en otras comunidades autónomas hay líneas, voy a poner, por ejemplo, en Galicia, la de cheque digital, que te ayuda a incorporar tecnología dentro de la empresa, para hacer acciones en marketing digital o acciones que tiene este tipo de ayuda de promoción económica. Lo mismo con el INPIVA, por ejemplo, en Valencia, lo mismo con Extenda en Andalucía, que también te puede financiar acciones. Es decir, siempre que hablamos de empresas culturales hay que tener siempre los dos, el nombre y el apellido. El apellido es cultura, pero el nombre es industria, ¿vale? O empresa. Entonces, siempre podéis participar de las convocatorias que luego, y ahí hay que estar muy atento, en las convocatorias que luego es así, en general las van a salir por las comunidades autónomas, puedan financiar proyectos de desarrollo empresarial en general, ¿vale? Y que participáis de otro tipo de política. No sé si he corrido muchísimo porque realmente es que es un tema un poquito complejo. También es cierto que es un trabajo que estamos todavía al comienzo, ¿vale? Insisto que hasta abril España no tiene que plantear, no tiene que proponer y pasar a aprobación el proyecto por parte de la Unión Europea. Pero también es cierto que hay 3 años, 3 más 3, cuando hablan de que hay que gastarlo en 3 años, son realmente 3 más 3, hay una regla de más 3, realmente son fondos que se tienen que gastar antes de finales de 2006, ¿vale? Y sí que es cierto que en principio Cultura va a tener como mínimo las líneas que conocéis en muchas de las comunidades autónomas por el Gobierno Nacional, como puede ser el NAIM, que va a tener, digamos, créditos extraordinarios para atender ese tipo de proyectos, festivales, conciertos, giras, que normalmente se pueden financiar por las comunidades autónomas. En principio las cosas así lo indican. Lo que yo creo que es importante, y si lo trasladábamos, lo comentábamos en el papel de Lesga, es hacer también masa crítica entre todos, porque al final el mundo de la cultura, el problema que tiene muchas veces desde un punto de vista empresarial, que si yo a nivel del ministerio quiero hablar con el sector del automóvil, llamando a PSA, la fábrica de Zaragoza, PSA digo porque es Vigo, llamando a Zaragoza, llamando a Valladolid, llamando a Barcelona, tengo grandes bicharracos que generan un montón de empleo directo, pero en el fondo, no en la forma, el sector de la cultura emplea más gente que el sector del automóvil en España. Entonces, en este diálogo es en el que tenemos que intentar trabajar, es decir, oye, cuidado, que aquí hay mucho empleo, aquí hay mucho artista, mucha pequeña empresa, mucha pyme, que realmente también, y además, pues como nos cuesta y os cuesta más a vosotros directamente, ha estado muy perjudicado por la situación del COVID, así como la industria ha podido seguir trabajando, pues los artistas no pueden salir, no pueden haber giras,
Al final es muy parecido a la situación, que el turismo parece que está siempre en los medios de comunicación y cultura quizás es una posición quizás más aunque ha habido manifestaciones, por supuesto, quizás por el tamaño de las empresas, pues ha sido menos reivindicativa, quizás, ¿no? Entonces, lo que se trata es de posicionar también a la cultura en la captación de estos fondos, ¿no? Eso es un poco lo que se está buscando. Adolfo, Sí, por favor. una consulta. No Todas sé las que quieras. si lo estoy entendiendo bien. ¿Quiere decir que de aquí a ahora mismo está eso en movimiento, no está definido y tendríamos nosotros que decirle al INAEM dónde los festivales necesitan ayuda? ¿Teníamos nosotros que dar ese paso adelante? ¿A esto te refieres? A ver, yo creo que es bueno, y no solo el INAEM, yo creo que es bueno también trasladar presión a vuestras comunidades autónomas, hablando en plata. Al final, ¿va a hablar dinero? Sí, lo estáis viendo en los presupuestos del Estado. ¿Dónde vosotros recibís financiación normalmente? Pues en eventos culturales, en las convocatorias que hacía antes Iván. Y yo creo que todavía es pronto, pero sí que es cierto que lo que se trata es de buscar de tener al menos las ideas. Si se abre una convocatoria, ¿qué proyectos presentan? Es lo primero que hay que tener claro. Es decir, oye, y si se abre una convocatoria, ¿qué tipo de proyecto presentan? Y la convocatoria en el fondo va a ser muy parecida a lo que hacéis, o debería ser muy parecida. No hay en principio reglas de juego nuevos, a menos que el Ministerio nos vaya enseñando. Estamos trabajando con una cierta antelación, si me permite, ¿no, María? Estamos trabajando antes de que España presente todavía el plan. Vale. Insisto, para financiar eventos, lo digo porque los fondos europeos normalmente van a inversión y vosotros lo que planteáis fundamentalmente muchas veces es gasto. Y esta diferencia también es importante. Los fondos europeos buscan la transformación y lo que van a financiar prioritariamente son inversiones. Y eso desde el punto de vista de los festivales, ¿cómo se puede enfocar? En el caso de, es lo que estaba comentando, me refiero que al final, ¿quién financia muchas veces los eventos culturales? Los ayuntamientos, las comunidades autónomas y el ministerio. Y el ministerio lo hace a través de INAEM normalmente, ¿no? Uh-huh. Luego es INAEM la ventana con la cual tenéis que presentar proyectos, o deberíais de hablar. Dicho esto, no hay ninguna ventana. Tampoco os lancéis en tromba a presentarle 35 propuestas cada uno al INAEM. Hay que esperar también a ver qué tipo de convocatorias quiere sacar el INAEM. Yo creo que estamos trabajando incluso con suficiente antelación en una fase previa, es decir, trasladando lo mayor y lo más eficientemente posible la información y reclamando que Cultura participe no solo de la parte cultural de ese 1,1% que os acabo de enseñar, sino que también incluso de otros componentes, ¿no? Ok. Yo quisiera, sobre todo lo que se ha hablado, por supuesto, yo creo que hay que pasar, como ya está ocurriendo, a una fase de preguntas para ver un poco de todo lo que se ha dicho, qué pulso queda o qué dudas, pero también es verdad hasta qué punto la comprensión, porque como dice Adolfo, esto es una cosa muy complicada, o sea, es tan complicada que ha tenido que emitirse que aprobarse un Real Decreto Ley, ¿no? Específico nada más que para la ordenación de gobernanza, de financiación, de justificación, de desarrollo administrativo, en fin, de todos los aspectos que puedes imaginar, bastante complicado solamente para esto, ¿no? Entonces, claro que es complicado. Por lo tanto, ahora lo hablaremos, ¿no? Yo sí quería dar algunas pistas más que pudieran ayudar sobre lo que acaba de decir Adolfo. En esencia, si uno piensa qué es lo que hacéis y qué es lo que queréis seguir haciendo, sí parece que INAEM es la casa, es el lugar donde se supone que nos tienen que acoger, ¿no? Y tienen que verlo así, ¿no? Y esto puede estar bien y por ahí puede haber una línea de trabajo, ¿no? Yo concretamente me reúno, no yo, sino Sky, claro, pero vamos, yo soy el que he pedido la reunión a Maya de Miguel, como sabéis, la directora general del INAEM, y precisamente para hablar ya de muy en concreto, ¿no? Para bajar a la tierra también, una vez más, como decía antes,
digamos, cómo está el sector, ¿no? Por eso para mí esta reunión es tan importante también, porque es un sumatorio y además muy importante en cuanto a una voz muy cualificada y muy numerosa, ¿no? De toda una línea que sinceramente me faltaba. Pero que hemos visto otras líneas también, proyectos y tal. Entonces, va a ser importante saber cuál va a ser la postura que va a adoptar Amaya en ese sentido. ¿Eh? Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Pero también hay otra cosa más y luego ya acabo hacia otra línea. Nosotros lo que queremos es básicamente ayudar desde el punto de vista de dar conocimiento y también de facilitar la interlocución, si es posible, ¿no? Yo ya tuve una reunión con Amaya hace muy poco, además. O sea, que esta que viene ahora es fruto de la anterior que tuve hace 10 días o así, para efectivamente profundizar en lo que en esa reunión ya estábamos hablando y ya empezábamos a ver proyectos que tienen que ver con Next Generation, ¿no? Por lo tanto, va a ser una relación de continuidad sin ninguna duda, ¿no? Eh, pero hay alguna, y en vuestro caso concreto, hay un organismo al cual pertenecemos, una federación, que la conoceréis, supongo, es música. SGAE forma parte de la Junta Directiva. De continuo estamos trabajando en los grupos de trabajo, en fin, tenemos un criterio muy claro de cómo va todo en el música, obviamente, porque ahí estamos. Y desde música se está tomando de una manera muy seria y con mucha responsabilidad este asunto de apoyar a la industria, ¿no? A lo mismo que estamos haciendo nosotros, ¿no? ¿Por qué digo esto aquí? Porque nosotros en SGAE de hace ya un tiempo estamos trabajando en una línea muy clara, que es eh, eh, toda la parte del sector cultural que realmente no tiene arrope, que no tiene, o bien porque quizás no tiene, porque está muy atomizado, no tiene una capacidad colectiva grande y tal, y que además tiene que ver relación directa con la parte de derecho creativo, ¿no? Y de punto de creativo puede ser de interpretación, puede ser de autoría, puede ser de creación, pero en todo ese tipo de cosas sentimos que es absolutamente necesario hacer lo que estamos haciendo y todo el trabajo que hasta ahora hemos hecho recibiendo muchísimas fichas o llamamos manifiesto de interés para poder identificar bien lo que está queriendo esa parte del sector, ¿no? Pero es música, está haciendo lo mismo en terrenos diferentes que tienen que ver más con la propia industria. Es decir, si nosotros estamos hablando de creadores, artistas, ellos están mucho más en la idea de los managers, gestores, es decir, lo que son, digamos, los gestores de la industria, ¿no? Y nosotros apoyando en ese sentido, ¿no? Y yo creo que ahí hay una doble condición en vuestro caso que podría ser muy interesante. Es decir, por supuesto que aquí estamos y vamos a seguir estando para lo que haga falta, pero seguramente también es muy interesante que pueda haber una relación con Es Música porque ellos o nosotros, porque nosotros somos en música también, la focalización es mucho más clara de lo que estamos hablando y la relación con INAEM ya está clara, hasta el punto que se está solicitando generar una especie de órgano consultivo con INAEM que permita desde una oficina de gestión pues ayudar a desarrollar esto. Por lo tanto, yo creo que es una herramienta más que está ahí y que ya la ponemos a vuestra disposición y que es tan fácil como simplemente entiendo que mejor de manera colectiva, porque si fuese uno a uno probablemente no habría recursos en música como para todo esto, pero desde esta plataforma que tenéis, seguramente que hay una manera de poder generar una interlocución con música y con su junta directiva, y especialmente con su presidente, con King, y ver esto, ¿no? Ya luego ya el hecho de que haya gente ahí dentro de festivales, sean festivales diferentes a los vuestros o no, a mí se me escapa, no puedo decir nada más porque no tengo ni idea, porque entiendo que hay una diferencia importante en cuanto a estilos, en cuanto a géneros, ¿no? Pero sí, desde luego, lo que sí tengo claro es que en música se está trabajando mucho en este criterio, ¿no? Festivales, conciertos, música en directo, ¿no? Y por lo tanto ahí hay una línea, ¿no? Que os dejo un poco encima de la mesa y también yo mismo podría ser interlocutor de cualquier lugar de necesidades antes música, porque lo he dicho, o sea, el viernes una reunión, el jueves que viene otra, el viernes otra serie de continuos en relación, como lógica, porque yo soy concretamente el representante en la Junta Directiva de música, por lo tanto, no solo antes que estés GAE, es que concretamente pues yo puedo ayudar en esa cadena de correo de transmisión, perdón. Y finalmente lo que quería decir también es que una vez que hemos hablado de esto, INAEM, música en directo, festivales, es música, que tiene todo mucho que ver, ¿no? Y hemos visto en los presupuestos generales del Estado por dónde tiene más lógica, ¿no? Pero también hay que pensar que hay un pensamiento
divergente en todo esto que puede ser también de mucha utilidad. Quiero decir, vosotros como festivales y con vuestra actividad y tal y como es, como se plantea, es lo que hemos hablado. Pero claro, todos vosotros, me imagino que también, o bien sois asociaciones o sois profesionales con necesidades de digitalización, probablemente de procesos, probablemente de gestión o de desarrollo de datos, a lo mejor de apps que permitan una conectividad que agilice y desarrolle la capacidad de contratación o la capacidad sobre todo de captación de artistas. Yo vamos, no soy un especialista, conozco algo del mundo del jazz y sé que es muy diferente al de el proceso de gestión, ¿no? De la música en directo de stream o de otros aspectos, ¿no? De hecho, yo sí estoy trabajando, por ejemplo, en otras líneas como es el flamenco y conozco bien la especificidad bueno, que son muy diferentes, ¿no? En el caso del jazz, por ejemplo, la conectividad es importante, ¿no? Muy importante, ¿no? Es decir, alguien que viene a Europa o que viene a un país concreto, muchas veces tiene una cierta posibilidad. Bueno, todo esto a lo mejor no hay que pensarlo en términos de gestión de conciertos o gestión, digamos, de música en directo, ¿no? Sino también de necesidades que son digitales, que son de data analytics, ¿no? Que son de desarrollo de apps o X, ¿no? O sea, digo, yo lo único que estoy dando es ideas, ¿no? Y eso también es una manera también de pensar, ¿no? De pensar en el acercamiento a esto, porque es sin duda una de las fundamentales líneas directrices de estos proyectos, ¿no? Y luego hay otra que también me parece especialmente interesante, que es el de la España deshabitada, el de la cohesión, la necesidad de cohesión territorial y cohesión social. Es otro de, o sea, los dos grandes líneas, las dos grandes líneas directrices, son cuatro, pero las dos grandes sin duda son la cohesión territorial unida a la transformación ecológica, ¿no? Y sostenibilidad, ¿no? Y la otra es la de agenda digital, ¿no? Todo lo que sea desarrollo, digamos, de digitalización y todo lo que tiene que ver alrededor de esto. Son los dos grandes, hasta el punto de que la primera tiene concebido como el 37% de las ayudas y la segunda el 33%, o sea, claramente, notablemente superiores a las otras dos líneas, ¿no? También creo que una plataforma que es territorial, ¿no? Que está en todos los sitios y que, como decía Adolfo, y esto no nos podemos olvidar, podéis tener relación también con los agentes territoriales, como las comunidades autónomas o como los municipios. También hay otra línea de trabajo que no tiene que pasar forzosamente por el hecho de simplemente de gestionar música en directo, ¿no? Así que lo que quiero decir con todo esto es que se abre mucho el abanico, es decir, que hay posibilidades, lo que hay que hacer es identificar necesidades, identificar posibles proyectos, partners que puedan desarrollar lo que pudierais necesitar y a partir de ahí identificar muy bien con quién hay que hablar, ¿no? Lo de INAEM está muy claro, pero hay otras líneas donde también se puede uno acercar a poder pedir cosas que tengan que ver con lo que a ellos le tiene que ellos tendrían que gestionar, ¿no? Me estoy refiriendo a direcciones generales, secretarios de Estado, en fin, en cada caso y en cada componente, palanque componente, como nos ha enseñado al principio Adolfo, está ahí esa cuestión, ¿no? Ese mapa, digamos, de posibilidades, ¿no? Así que bueno, es un poco lo que quería Iván, era si me aportar. permites, Claro. sí, justo eso es algo que sí que quería insistir, es lo que os comentaba. Es decir, normalmente, pues, como empresas de música, pues vais a estar muy atentos a las convocatorias que pueda existir de GADIC, de INAEM, de la Consejería, del Ministerio, pero mirar también siempre para las otras direcciones o ministerios o líneas de trabajo que se van a abrir que no son para cultura, pero insisto, vuestro apellido es cultura, pero el nombre es empresa o industria o evento. Entonces ahí se pueden abrir líneas en turismo, se pueden abrir líneas en digitalización, por supuesto, pero incluso hablaba de la parte de grandes eventos con temas de movilidad o temas de huella de carbono, ¿no? Dicho esto, todavía estamos en una fase muy previa. Lo que queremos es que tengáis la información. Eso es un poco lo que me pedía Iván, ¿no? Que entendáis un poquito la dificultad de esta cascada de programación que nos propone Europa y que nos proponen los ministerios. Porque si solo estoy atento para un tipo de línea de financiación, me voy a perder parte de las posibilidades que tengo para financiar mi empresa, ¿no? Y eso yo creo que sí que es muy importante, ¿no? Tener un poco el ancho de vista, el ancho de visión, pues lo más amplio posible para poder intentar captar financiación de diferentes recursos, ¿no? Sí, yo os quería comentar, Iván y Adolfo, yo sé que se han hecho algunas
propuestas concretas de asociaciones que las conoceré, claro, porque estáis ya en contacto con reuniones con el INAEM y tal, y he visto algunos temas que se le han pedido al INAEM para que estas ayudas contemplen ciertos aspectos, como por ejemplo la compensación de fondos organizadoras por la reducción de los aforos, las ayudas directas a plataformas digitales para poder transmitir los conciertos, ayudas concretas para la difusión digital, para webs, para streaming, ayudas técnicas, o me imagino que es a la inversión en equipos de sonido, de luces. También se ha sugerido mucho programas de internacionalización, ¿no? Entonces, ¿de esto qué sabemos? O sea, bajando a la tierra de este tipo de aspectos en los que los festivales pueden tener mucha incidencia, ¿esto cómo está? ¿En qué punto está? ¿Se está esto hablando? ¿Creéis que esto va a funcionar? Porque nosotros hemos pedido una reunión también al INAEM y a Industrias Culturales para enfocar un poco, para conocer por dónde van a ir esta nueva normativa que van a sacar este año y que vosotros nos habéis adelantado. Entonces, ¿cómo va respecto a estos temas más concretos de los festivales que nos pueden servir muy bien, ¿no? ¿Cómo está eso? Yo sí que puedo, Adolfo, si puedo contestar alguna cosa, Sí, claro. porque precisamente gracias a esa música sí tengo una información bastante cierta de ello, ¿no? Hay una diferencia grande entre algunos temas que has comentado y otros, ¿no? En algunos casos, como todo lo que tiene que ver con digitalización, que son varias cosas que se han comentado o que has comentado, es verdad que empezó con un criterio, digamos, de programa de gobierno a través de la Agenda 2025, ¿no? Como programa Agenda 2025, y pudiera parecer que es una cuestión más de carácter gubernamental, pero nosotros creemos y no solo creemos, vamos, que también que tiene una reunión hace poco con de Estado de Digitalización y de Inteligencia Artificial, Carmen Artigas, y entonces pues fue muy clara, ¿no? Es decir, estos fondos vienen de alguna manera a capitalizar toda esa parte, ¿no? Que estamos hablando, ¿no? Habrá dinero para todo, hay que digitalizar a todas las pymes, a todas las empresas, a todas las asociaciones. Bueno, pues ya veremos, ¿no? Pero desde luego esa es la idea, ¿no? Entonces, esa es una línea, es una línea. En cambio hay otras que también has comentado, ¿no? Como por ejemplo el tema de compra de equipos, es decir, que esas efectivamente hay ayudas, pero las ayudas no son no son este fondo, no tienen que ver con estos fondos. El INAEM saca ahora mismo ya, o sea, está a punto de sacar dentro de su presupuesto y de su ejercicio de 2021 natural, o sea, no el de las ayudas, una cantidad importante de dinero. Estoy hablando de memoria que no me puedo acordar. Sé que la otra son 44, pero en este caso creo que son 19 o 18, o no me acuerdo ahora mismo. Pero hay una cantidad de dinero presupuestada para, estoy pensando, o son 18 o son 28, están puestos ahí, por supuesto, no puedo bailar, soy yo el que me falla la memoria. Pero son o 18 o 28, creo. Para lo que es la ayuda al sector, de la manera en donde, con los proyectos que se puedan plantear, se pueda ver, y ahí no hay esas adecuaciones, ¿no? Entonces, cambia mucho. Es decir, hay que tener muy claro cuáles son las que sí se pueden solicitar desde un criterio de esos 44 millones, por ejemplo, que tiene INAEM, o otras derivadas, ¿no? Otras entidades que manejan derivadas perdón, componentes, no derivadas, sino componentes, como nos contaba Adolfo, ¿no? Y es una parte, y otras son de esas que ahora van a salir, pero salen la semana que viene, y efectivamente hay que estar muy atentos a esto, y eso es otro tipo de planteamiento y otro tipo de ayudas, y las canalizaciones serán diferentes, serán sí, el INAEM, pero serán diferentes posicionamientos, ¿no? En esa petición de dinero. En ese sentido, vuelvo a repetir que es música, lo tiene muy claro.
Es decir, es que esto tiene más que ver con el desarrollo de música que con el desarrollo de SGAE. Como sabéis, SGAE nuestra relación es con los contenidos que vosotros programáis y, por supuesto, con la línea, digamos, de la licencia que se genera como usuarios, ¿no? Para desarrollar esto, ¿no? Pero claro, luego lo que es el día a día de esa forma de construir unos proyectos desde la necesidad de inversiones en material o en estructura o tal, esto es más una cuestión de esa parte profesional, ¿no? Que el música maneja con bastante soltura. Sí hay que decir una cosa que yo creo que lo ha comentado Adolfo, pero quizá hay que incidir mucho en esto. Eh, los fondos europeos, este tipo de fondos europeos, vienen para ser planteados del 100% inversión. 100% inversión. Es decir, no se puede concebir el gasto en este tipo de ayudas, ¿no? No va a haber financiación para gasto. Entonces, siempre ponemos el mismo ejemplo. Es decir, comprar 25 ordenadores es un gasto. Necesitar 25 ordenadores para, con unos consultores, generar una investigación o un desarrollo de I+D que lleve al final a una capacidad de algo, vamos a llamar nada, lo que sea, igual, algo que pueda ser una utilidad que transforme la manera de relacionarse en conectividad, en productividad, en lo que sea, sería una inversión. Y al final tienes ahí los 25 ordenadores, ¿eh? Pero fijaros la diferencia. Por lo tanto, la posición y la mirada sobre los proyectos que identifiquéis son muy importantes y no quiere decir que no haya una cierta cobertura para unos o para otra mirada, ¿no? Sino simplemente que hay que saber a cuál atender, ¿no? Esta es yo creo que es un poco la respuesta que más útil podría ser para adaptarse a todo ello, ¿no? Sí, yo creo que ahí está la clave, ¿no? De alguna manera lo que también comentaba antes Adolfo, que al final esto supone un modelo diferente de gestión yo creo que si queremos acceder, o sea, podemos acceder a lo de siempre a través de la posición que cada uno ocupemos, de la mayor o menor suerte que tengamos con las convocatorias. Pero yo creo que esto es otra cosa y aquí exige reinventarnos un poco. Creo que se exige un modelo diferente de festival que tiene que ver con, bueno, pues con los elementos que acabáis de presentar y que, bueno, de aumentar la capacidad de influencia, de aumentar la conectividad, de generar mayor presencia en zonas desfavorecidas. Al final, inventar un nuevo modelo, generar herramientas que ayuden a una gestión más ecológica. Bueno, yo creo que es muy distinto a lo que normalmente hacemos, que es pedir dinero para intentar salvar la situación y no generar deudas en nuestros conciertos, ¿no? Básicamente es lo que hacemos, ¿no? Entonces, bueno, es un reto interesante. Lo que pasa es que yo creo que también necesita de una cierta generación de una red colaborativa que nos permita, bueno, utilizar la fuerza que supone que ahora estemos aquí, pues, no sé, 30 y tantas personas que movemos muchos miles de aficionados a esta música a lo largo de todo el año, ¿no? Y entonces, si fuéramos capaces de crear un espacio de colaborativo en ese sentido, creo que iríamos con mayores garantías a este nuevo modelo, que está todavía muy indefinido, y que a ver si se aclara el ministerio y podemos saber más pistas. Sí, sí. Yo creo que Antonio ha explicado todo de una manera preclara, total. O sea, yo no creo que no se puede explicar mejor lo que es esa adaptación a estos fondos y la necesidad de ese criterio de transformación, ¿no? y de resiliencia, que no es de cobertura ni de rescate, ¿no? Y eso te lo he explicado muy bien, no lo he explicado yo otra vez, En está todo caso, clarísimo. Iván, Yo creo que eso lo ha entendido muy bien. Perdona, y hago una cosa muy rápida, es decir, si hay una posibilidad, que es la colaborativa, quiere decir que como grupo, que eso es importante, ¿no? Que los proyectos sean de grupo, o si no también están, es decir, los territoriales, ¿no? Cada uno soy de un sitio y ahí a lo mejor puede ser que haya el territorial y ahí a lo mejor el grupo de otra manera, ¿no? Perdón, sí, Adolfo. nada, preguntaba los tiempos también, yo creo que Antonio, ¿verdad? A ver, yo creo que todavía es un poco verde, por eso os daban los plazos donde se está trabajando. Es decir, el reglamento en el Parlamento Europeo se aprobó la semana pasada, hace 3 se aprobó la norma y lo que estáis viendo en los diferentes
webs de los ministerios son manifestaciones de interés. Oye, ¿cómo crees que deberíamos de gastar el dinero? Pero lo que sí se estaba buscando, y un poco con este tipo de actividades como la que hoy nos junta a todos, es que la información fluya, porque lo que sí es cierto es que va a haber convocatorias muy rápidas, ¿vale? Hay una prisa por un lado, hay que hacer un cambio, pero hay que hacer un cambio muy rápido, ¿no? Y además el dinero que llega adicional tiene que servir para hacer un pequeño apalancamiento en la recuperación, ¿no? Entonces, primero era que España tuviera fondos. Eso se logra en octubre. Ya sabemos que tenemos 140.000, que realmente son 78.000, y el resto ya lo veremos. Que tenga fondos cultura. Al menos garantizados ya tenemos un 1,1, que realmente es un 0,5 porque hay una mitad se va también para deporte. Que dentro de cultura haya financiación para diferentes vías. Bueno, pues en principio parece que sí. Es decir, bueno, pues, oye, se está buscando que haya dinero para en el INAEM, en el ICA, ese hub de audiovisual, que vamos a ver todo lo que es. Pueden ser producciones, puede ser... Lo que sí os quiero trasladar es que todavía está todo un poquito verde, ¿vale? Pero verde, pero casi con cambios cada 15 días, cada 3 semanas. Entonces, es importante también que la información fluya y que vosotros, si me permitís el consejo, que tengáis interlocución con vuestros canales habituales, sean comunidades autónomas, sean ministerios, porque a medida que vaya habiendo novedades tendréis poco tiempo también para hacer presentaciones de convocatorias, porque hay que gastar el dinero también rápidamente. Con lo cual también yo creo que es importante ir pensando, decir, oye, ¿qué proyectos pueden ser importantes para la escena de jazz en España? Pero no solo proyectos vinculados con el evento en sí mismo, que es lo que queríamos insistir más, ¿no? Y que comentaba antes Iván, sino también con una forma distinta, lo comentaba Antonio, de entender esos eventos más sostenibles, con una forma también de abordar la digitalización de las empresas que forman parte de la escena cultural, musical y específicamente de jazz. Y yo creo que entre todos, al final, lo que se está buscando, y antes citaba también es una fase primera, que es que cultura también pueda participar más de los fondos. Que normalmente, si me permitís, es como la hermana pobre, ¿no? Entonces, yo comentaba más por el efecto tractor de algunos otros sectores, sea automóvil o sea incluso pues otros sectores más, pues quizás con más capacidad de lobby, como puede ser el sector del turismo en España, ¿no? También es cierto que tiene un peso en el PIB muy grande. Pero yo creo que en el fondo se trata de entre todos ir recorriendo este camino. No sabemos tampoco cada cuánto se producirán las novedades. Las grandes fechas serán el mes de enero para aprobar en el Gobierno Central, en el Congreso de los Diputados, el borrador de ley, que es el que se aprobó. La fecha era a comienzos de febrero para aprobar en el Parlamento Europeo, eso también se cumplió. Ahora tenemos el siguiente hito en abril, ¿vale? Que es cuando España presenta el documento de país. Lo quiere hacer antes, pero yo creo que no va a ser capaz de hacerlo antes de abril, porque ya estamos a mediados de febrero. Y luego a partir de ese mes es cuando empecemos a ver convocatorias nuevas, ¿vale? Algunas ya se están financiando. Por ejemplo, hoy en Galicia, los que estáis en Galicia, pues se publica una orden de ayudas para MICE. Y MICE, el sector de ferias, congresos y convenciones, se dice específicamente esa norma, esas ayudas que ya salieron el año pasado, que este año los financia REA. ¿Vale? REA forma parte de Next Generation. Entonces ya vamos a ver este año, eso se quería enseñar los presupuestos generales del Estado, convocatorias que lo que van a hacer es financiarlas con estos fondos. Algunas pueden ser nuevas, otras eran líneas que ya se vienen trabajando, que como comentaba yo al principio, tendrán una mayor financiación. ¿Vale? Por eso creo que un buen consejo es trabajar estas dos dimensiones. Por un lado, en caso de que haya convocatorias dentro de mis líneas habituales de trabajo, qué tipo de proyectos podemos presentar que incorporen este tipo de líneas, ¿vale? Es decir, digitalización, sostenibilidad, inclusión social, despoblamiento. Esa es una línea importante, enrutar esas ideas, ese es el desafío que apuntaba también Antonio Torres. Y yo creo que también, si me permitís, insisto mucho en la amplitud de miras. De repente puede haber líneas de financiación. Antes hablaba Iván de esa reunión que tuvieron con la Secretaría de encargada de la digitalización de España, con Carmen Artigas. Transición digital, transición ecológica son dos de los temas más importantes y hay que ver también cómo podemos aprovechar o cómo podéis aprovechar desde el sector cultural estas dos componentes, ¿no? Entonces, puede haber líneas de financiación que no van a poner una etiqueta que diga, presenta aquí es tu proyecto cultural,
pero sí que financiar plataformas, digitalizaciones, soluciones tecnológicas vinculadas con I+D. Me estaba acordando que incluso yo creo que participé en un proyecto europeo que colaborábamos con un centro sobre patrimonio acústico europeo, que yo creo que era un centro de universidad, yo no sé si era de Austria, que está especializado en música, en la universidad, y en un centro de I+D+I, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de relaciones también, de cómo el mundo de la cultura se relaciona con el sector de I+D+I, también es muy importante, ¿vale? Y puede haber temas de formatos, temas de adaptación de los contenidos digitales a plataformas. Ahí yo creo que ya depende de la imaginación de cada uno, ¿no? Pero yo creo que es muy importante insistir en esas dos dimensiones, de pensar cómo puede incorporar, que es un poco, yo creo que si me permitís el resumen de la sesión de hoy, ¿no? Aparte de informarnos de cómo va avanzando, que va lento, como la administración suele suceder en estos casos, la administración es garantista, no tiene que ser necesariamente eficiente. Lenta pero segura, eso también lo sabemos, está avanzando y cumpliendo los hitos que se marcaba España. Pero yo creo que como conclusión es muy importante ver cómo incorporamos esas consideraciones del plan de país dentro de nuestra actividad cultural y dos, cómo podemos también aprovechar el sector cultural de otros componentes, de otras políticas, ¿no? Como puede ser digitalización, movilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Que es más difícil, no es vuestro campo habitual, pero yo creo que, insisto, poner un ejemplo es aquellas ayudas que te permiten digitalizar tu empresa, ¿no? Pues también son importantes, claro que sí. Okay. Muy bien. Si hay más cuestiones, más preguntas. Sí, bueno, simplemente Que es importante que abramos a partir de aquí un canal de comunicación que permita pues que podamos actualizar y mandaros la información que pueda ir actualizándose, ¿no? Es más, incluso yo no tengo ningún problema mandaros ya, por ejemplo, lo que es el grueso, digamos, de los documentos fundamentales, ¿no? Si bien es bastante tocho todo, ¿eh? O sea, que yo creo que no es... Pero bueno, Pero esta presentación, Iván, esta presentación quizás se la podíais, si la queréis, os la podemos enviar. sí, eso Claro, estaría podemos muy esto bien. Sí, la grabación, ¿no? yo creo que el documento España puede también es un documento que está bien y que es relativamente fácil también de asumir y entender bien un poco todo, ¿no? Yo creo que quizás estos dos, ¿no? Esta presentación más el Sí, documento España puede, creo que estaría bien. Si os parece, se lo mando a Marina, ¿no? Creo que sería Marina, Sí, ¿no? perfecto. Sí, Y Perfecto. sí, se lo también mando ahora sí. y sí. No, si comentabas, Iván, que a lo mejor tener contacto más directo con Es Música podría ser algo bueno para nosotros, para estar el día con ellos que están, bueno, vosotros, ellos que se ocupan de los gestores y los organizadores. No sé si tengo dos preguntas. Por un lado, si como grupo de trabajo, de alguna forma, nosotros, si nos podrían acompañar, porque ya que la información va fluyendo así a semanas, ¿no? Cada uno podemos pensar nuestros proyectos, pero lo ideal es saber si van encajando, si no, un poco ir aprendiendo, ¿no? A ver cómo es lo que se tiene que presentar ahí. No sé si podríamos tener de alguna forma una reunión más adelante con Es Música para que nos aconsejen, nos acompañen un poco en todo este galimatías que puede ser un poco complejo. Y luego quería preguntaros si en ese tema, en esa política palanca de cohesión territorial, ¿creéis que puede ser un punto positivo el tema de trabajo en red, por ejemplo, entre festivales de distintas comunidades o distintas provincias o ese tipo de cosas? A ver, yo lo que sobre el tema de la música hay un contexto muy concreto, ¿no? El música está trabajando y está intentando organizar una oficina de ayuda en ese sentido para sus asociados, ¿no? No sé cuál sería la política de trabajo con gente que aunque sea del sector no son asociados, pero también se puede medir una forma de asociación, claro, ¿no? En Vale. efecto, ¿no? Eso ya es una cuestión, ya una decisión vuestra, ¿no? Pero sé cómo sea, de luego, al menos yo creo que el acercamiento es importante, ¿no? Y sobre todo sé que sepáis que eso también se está haciendo y que pueden ayudar. Entonces,
Eso es tan fácil como, bueno, con este canal ya de comunicación que tenemos y que yo ahora mismo voy a enviar estos documentos que hemos quedado, pues también, oye, pues me gustaría nos gustaría trasladar pues una reunión con su presidente, con un grupo operativo o con el gestor. Bueno, pues yo lo propongo y lo propongo ya, lo puedo proponer incluso el viernes, tener una junta directiva extraordinaria. Pues simplemente marco el interés que hay. Sí, entiendo que eso va más como grupo, claro, porque uno a uno sí que sería inabarcable, ¿no? Digo por recurso, porque música tiene los recursos que tiene, claro, ¿no? Pero yo como un grupo de trabajo, como una plataforma, como otros queráis definir, yo creo que sí, que sería interesante, ¿no? Abrir esa línea, ¿no? Y yo de luego me pongo a disposición si os interesa, porque si os pediría que me lo escribierais concretamente de qué manera y cómo tal, para yo trasladarlo, ¿no? Como ante una petición oficial, ¿no? Eso Sí, por un lado, ¿no? Y lo sé. Perdón, antes una cosa, si me permites, luego me estaban pidiendo aquí referencias. Quería poner en el chat algunas webs que hablan sobre los fondos europeos de Next Generation, ¿vale? Específicamente, que ahí podéis descargar el plan de si se puede. Pero antes comentabas una pregunta que es interesante. ¿Me interesa trabajar en red para cubrir más territorio español? A priori sí. Todo lo que sea ganar masa crítica, cubrir más y sobre todo tener en cuenta la España más despoblada, la España más vacía, parece interesante, ¿vale? No van a financiar tanto un proyecto de una localidad, sino proyectos más tractores, proyectos que cambien un poco la forma de trabajar, ¿no? Dicho esto, es más una intuición que una realidad, porque insisto que no hay todavía ningún documento que nos pueda orientar en ese sentido. Sí, y una cuestión relacionada con eso, Adolfo. De alguna manera, la forma de trabajar normalmente de la Unión Europea, quiero decir, la forma de consorcio, es decir, de crear grupos también con empresas en proyectos concretos, tanto de carácter público como de carácter privado, y crear ahí un núcleo de instituciones y empresas que vayan conjuntamente a por las ayudas. ¿Eso crees que es una fortaleza? En principio sí, de hecho se habla de una figura que es transversal a todo el plan. Si veis el Real Decreto Ley, lo voy a intentar buscar mientras tanto, que son los PERTES. Los PERTES están pensados más para las empresas, ¿vale? Para con una colaboración, pero tienen que estar más relacionados con digitalización, con transición digital. En principio no hemos visto nada. Va a haber un portal de PERTES, ¿vale? Va a haber una web informativa específica de lo que va a ser los fondos de Next Generation, aún no está habilitada por parte del gobierno. Va a existir un registro oficial de empresas interesadas en participar en PERTES, que os vais a poder subir, porque está pensada también para empresas pequeñas. Pero en principio está todavía, por eso digo, que nos estamos anticipando para que la información fluya lo mejor posible, ¿no? En principio todas esas cuestiones están previstas, pero no hay nada desarrollado. Con lo cual tampoco me quiero comprometer a daros una información que no tiene por qué ser cierta, pero está previsto. Y todo lo que sea trabajar en colaboración público-privada es muy interesante. Lo digo también si queréis hacer algún planteamiento de cara al ministerio, es muy interesante, claro que sí. Vale. Sí, lo que hay que tener claro esta respuesta de Adolfo, que es la que es, ¿no? Que es exactamente eso, el PERTE, ¿no? Esa es la figura que responde a lo que preguntaba Antonio. Sí es verdad que, aunque las pymes pueden estar en unos PERTES, siempre tiene que ver con unos socios grandes que permitan que el volumen mínimo de esos PERTES sea una inversión público-privada de 40 millones de euros como mínimo. De ahí hay PERTES de 800, 1.200, 1.500. Quiero decir, hay que tener muy claro, una vez que se dice, me interesa visualizar el tema de un PERTE, es, ¿hay los socios adecuados y hay la masa crítica para esto? Lo digo porque en cultura sabemos que es más difícil porque no hay masa crítica normalmente para este tipo de cosas, ¿no? Algo hemos visto y algo estamos hablando, pero no es fácil, ¿no? Simplemente un poco deciros que esto que estamos diciendo no es poner por las ruedas, ¿eh? Es simplemente que así es como está el decreto ley, así es como está regulado, ¿no? Perdón, quería... es que yo me tengo que marchar y me parece que esto es súper interesante. Creo que es muy importante que tener acceso al vídeo que se está grabando, Javier y Iván y Adolfo. ¿A quién nos tenemos que dirigir para que nos manden el vídeo? Lo vamos a subir a la web, a la web de la asociación. ¿A la web de? Si me permitís,
de la asociación, a la plataforma. Os he pegado ahí os he pegado 3 enlaces, simplemente por explicaros, si pincháis, está en la zona de chat. Son tres enlaces importantes. Uno es el plan de España Puede, el plan de España País, donde se hablan un poco las líneas maestras del programa. Otro es el plan de la propia, digamos, la información del programa de España, del plan de los planes de recuperación a nivel europeo, de la propia Unión Europea. Y otro es el Real Decreto Ley, que es el que regula todos los fondos en los próximos años. Es una ley, con lo cual tiene la aridez que suele tener una ley, pero es muy interesante porque regula todas estas cosas que estamos hablando. ¿Qué mecanismos tiene la administración? ¿Cómo va a fluir la organización de los PERTES? ¿Qué mecanismos prepara la administración para la gestión y la presupuestación? Es un documento mucho más técnico, como todas las leyes, pero es la información. Estos 3 documentos o estos 3 enlaces tienen la mejor información posible, ¿no? Entonces, la conclusión, como Óscar se iba, la conclusión es que el vídeo de esta reunión se sube a la web de la asociación, ¿no? Como ha dicho Javier. Adolfo ha dejado aquí los 3 links que ha descrito y, por lo tanto, yo ya entonces lo único que haré será enviar la presentación que hemos visto, porque lo otro que decía está aquí, está en España, pues ya está aquí, ¿no? Está en el link, lo podéis descargar, ¿no? Y enviaré a Marina entonces la presentación que hemos visto. Y con eso creo que hay una cobertura de información grandísima, ¿no? Grandísima. Densa, ¿eh? O sea, así que hay que tener ganas de meterse a fondo, como decía Adolfo, es árido, pero bueno, a mí me parece interesantísimo, no solamente porque siempre es interesante saber cómo puedes optimizar tu profesión y tu desempeño, sino sobre todo porque es verdad que esto es una oportunidad histórica, ¿no? O sea, merece la pena estudiar y meterse a fondo en este asunto, porque esto no va a pasar todos los años ni va a pasar cada 10 años, ¿no? Entonces, a lo mejor gracias a estudiar bien esto y tal, pues, de pronto se puede encontrar una oportunidad, ¿no? Eso no lo sabemos, pero yo sí creo que merece la pena intentarlo, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? Bueno, yo me despido de todos. Gracias, claro, por esta información tan importante y bueno, que os vaya muy bien, que nos vaya muy bien a todos. Gracias. Óscar, estamos en contacto, Óscar, ya vamos hablando, ¿vale? Enviaremos a todo el mundo un breve resumen de la reunión con todos estos links y todo esto. Y te quería preguntar, Iván, nosotros tenemos cierta relación a través desde que empezó la pandemia y desde la formación de Smúsica, con Smúsica, con Kim. Entonces, bueno, vamos a hablar también con él para ver si nos integramos en Smúsica. Nos habían hablado de unas cuotas, tal. Bien, y es evidente pues, que tenemos que hacer ese esfuerzo. Es evidente que la plataforma, pues no todos los que estamos aquí somos socios en el sentido de que se abonan las cuotas, pero creo que entendemos que es muy necesario el pertenecer a una organización mayor que la nuestra, formar estos equipos que puedan trasladar a la administración tantas cosas. Y entonces, pues, nada, yo insisto mucho a todos los que estamos aquí. Esto es un grupo de trabajo, estamos ya localizados. Cualquier movimiento que hagamos, os comunicaremos a todos lo que vayamos a ir haciendo, y os traslado la necesidad de que tenemos que tener unos fondos para poder afrontar toda esta ingente tarea que tenemos por delante y que es interesantísima, porque hay muchas nuevas líneas que quizá en muchos festivales no estamos acostumbrados o no se está acostumbrado a trabajar en ellas, y se han puesto aquí algunos ejemplos. Adolfo has puesto algunos ejemplos muy claros. No es lo mismo pedir una ayuda para comprar unos ordenadores que pedir una ayuda para con esos ordenadores desarrollar un proyecto que interesa. Entonces, para identificar todo eso, creo que vamos a tener otras reuniones con Smúsica y con quizá otros sectores y integrarnos en todos estos equipos que estáis trabajando. Y otra vez, pues os agradecemos muchísimo toda esta colaboración y que esta colaboración siga abierta y que nos sigamos viendo, y ya nos vamos organizando con todo esto. Pero vamos, que muchísimas gracias porque es fantástico el que hayamos abierto esta puerta y esta línea de relación con vosotros.
Pues nosotros encantados, desde luego. Respondo dos cosas muy técnicas de lo que has dicho, que es importante para que vayáis un poco pensando las posibilidades, ¿no? El música tiene, efectivamente, como decías, una línea, digamos, de socio, llamado socio numerario, que tiene un tipo de cuota, ¿no? Pero también tiene otra que es de socio adherido, digo, por cuestiones estatutarias, ¿no? Que tiene otras mucho más bajas, ¿no? Y dependiendo del interés de cuál pueda ser la relación y la forma, digamos, de los apoyos, pues se puede plantear de una manera u otra. Lo digo también porque hay unos criterios ahí de escala económica que es interesante saber, ¿no? Y dos, para entrar en música, además, lo que se requiere cuando llegue el momento, porque ahora estaba parado el tema de las inscripciones, pero tiene se necesita que dos socios de música avalen, ¿no? Avalen el proyecto, ¿no? Avalen el proyecto, perdón, avalen el proyecto de la gente que viene, ¿no? Lo digo porque SGAE también se pone a disposición para, como decía, si por escrito, eso es lo que se os pide que sea por escrito, nos pedís lo que sea, nosotros vamos a lanzar esto y por supuesto vamos a apoyar, ¿no? Cualquier cosa que necesitéis y por eso os lo digo, que es una cuestión, insisto, técnica, no es una cuestión política. Luego ya la charla o digamos lo tenéis que tener vosotros, por supuesto, con Kim y con el Consejo. Y bueno, pues dicho esto, bueno, encantados de verdad. En fin, me parece que sentir que es de utilidad es algo que tiene mucho que ver con lo que SGAE está en la posición de SGAE, de esta administración de SGAE, ¿no? Que está siempre viendo de qué manera los recursos se retornen, ¿no? hacia nuestro entorno profesional, tanto socios como usuarios, y encantadísimos, desde luego. La línea está abierta ya, yo voy a enviar esto a Marina y a partir de ahí todo lo que yo vaya recibiendo de vosotros lo vamos procesando y vamos trabajando. Y nada, Muy bien. agradezco Pues mucho a Adolfo, que realmente siempre hace un trabajo sensacional y ayuda muchísimo a que todo el colectivo siempre acabe contento con las reuniones que hacemos. Así que muy bien, ha sido de nuevo mi visita. Pues nada, Muchísimas Muchísimas gracias, gracias a todos. Adolfo. muchas gracias, Adolfo, Iván. Muchas gracias a todos los demás que estáis, que habéis participado y pues seguimos en contacto. Es un grupo ya creado de trabajo y seguimos en contacto a través de la asociación. Venga, muchísimas gracias. Ha sido muy práctico y es una ventana nueva que nosotros debemos ir viendo el paisaje y digiriendo algunas de las cosas. ¿Alguna cosa más? ¿Alguien? Si alguno se ha quedado con algo que decir o alguno de los presentes que hable ahora. Todo bien, gracias. Todo bien, muchísimas Muy bien. gracias. Pues muchísimas gracias por todo y lo dicho, estamos ya con la ventana abierta para recibir todo lo que necesitéis. Venga, hasta luego. A todos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias a Hasta luego. todos por venir. Si tenéis cualquier duda o cualquier cosa, en el correo por el que hemos hablado, ¿vale? Os mandaremos por ahí la información de hoy. Espero que esto es complejo, pero se ve verdaderamente como una oportunidad, o sea que vamos allá, vamos a intentarlo. Cualquier cosa por ese correo, ¿vale? Vale. Y de verdad, muchas gracias por venir. Es un placer veros a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Chao.